Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de los papeles de Dulce, unas filtraciones sobre unas supuestas instalaciones subterráneas que estarían a cargo del gobierno de los Estados Unidos y en donde se realizarían experimentos con seres humanos relacionados con la hibridación alienígena. Así a bote pronto, desde luego que pues es bastante difícil de creer y de hecho existen algunas filmaciones bueno, pues que realmente están por internet y que no se les puede dar mucha verosimilitud. Pero en este video programa vamos a hablar del testimonio de tres protagonistas de alto nivel: el ingeniero electrónico, científico y empresario Paul Benewith, el coronel Wolf de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y el coronel Corso. Son testimonios confiables de militares, trabajadores y científicos que habrían filtrado la realidad de lo que estaría pasando en una zona muy concreta de nuestro planeta, el desierto de Nuevo México. Y es que resulta que dentro de las declaraciones de estos tres militares y científicos aparecen siempre las mismas localizaciones: Groom Lake, el Área 51, Archuleta, Sandía, Dulce, Nuevo México, y además siempre aparecen lo que serían conexiones con otros lugares de la Tierra, como si existiese un sistema de canalizaciones o de túneles subterráneos que estuviesen conectando ese complejo de la base de Nuevo México, sobre todo la base de Dulce, con otros lugares de Estados Unidos y con localizaciones en México, Argentina, Brasil, Chile, Puerto Rico, Perú e incluso la Antártida. ¿Quién se encargaría de hacer semejante obra? Dentro de los comentarios y de las declaraciones de estos tres testigos siempre aparecen las mismas empresas: la Wackenhut, los Bell Laboratories, la Rand Corporation, la Lockheed Martin e incluso el conglomerado de la ITT. Pero vamos a empezar con esta ronda de declaraciones porque tenemos el caso de Thomas Edwin Castello, que resulta que es un militar que habría robado supuestamente documentación de la base de Dulce en donde habría estado trabajando y que habría realizado dibujos en donde habría podido pues exponer al mundo la horrible verdad que estaría ocurriendo en la base de Dulce. Resulta que esta base es uno de los emplazamientos relacionados con la conspiración extraterrestre más grandes de los que se tiene noticia, y resulta que Thomas Edwin Castello no es una persona que podamos decir que es el típico soldado raso. No, este señor estuvo durante 7 años trabajando en fotografía de alta seguridad para las Fuerzas Aéreas y de hecho en 1971 comienza a hacerlo en Santa Mónica, California. En el año 77 es transferido a las instalaciones de Dulce, en donde al parecer comienza a tener diferentes grados de seguridad hasta llegar al nivel Ultra 7. Resulta que como miembro del sistema de seguridad de la instalación tenía acceso a diferentes niveles de esas bases de Dulce, y resulta que había podido ver diferentes experimentos genéticos de carácter científico, casi en el límite de la ciencia, con respecto a animales y a seres humanos. Esto le habría creado prácticamente una situación de crisis, porque habría visto algo que realmente superaría todos los límites de la ética y la moral que podíamos tener los seres humanos. Esto le habría hecho desertar, y para ello había intentado reunir una importante cantidad de documentos y evidencias que pudiesen avalar su historia. En la ufología encontramos los papeles de Dulce junto con una serie de tomas, algunas de ellas que se han hecho públicas, de lo que serían 30 fotografías del complejo e incluso lo que parecería una cámara, una grabación de videocámara de las cámaras de seguridad de los pasillos y de los laboratorios. Este señor habría apagado los sistemas de seguridad gracias a sus credenciales y habría dejado las instalaciones con todos los documentos y evidencias que habría ocultado en un lugar desconocido después de hacer 5 copias. ¿Cómo era lo que este señor estaba describiendo?
viendo. Esta base de Dulce estaría provista de un sistema de transporte subterráneo. Además, lo harían con tubos, una serie de tubos de levitación magnética que estarían conectados con el Área 51, instalaciones en Colorado Springs y en Carlsbad, en Nuevo México. Una vasta red de conexiones subterráneas que estarían formando un sistema global de tubos y de subciudades. Así es como lo definía Thomas Edwin Castello. En las instalaciones multinivel de Dulce parece ser que el nivel de seguridad, comentaba antes este testigo, aumentaba a medida que se iba descendiendo en los niveles más profundos. Con su autorización Ultra 7 podía haber hasta 7 subniveles, pero podría haber más según sus comentarios. La seguridad era absolutamente abrumadora y cada vez que un individuo entraba en una zona de alta seguridad, era pesado, sin ropa, se le daba un uniforme y luego al salir era pesado otra vez sin ropa. Resulta que si hubiese algún tipo de, bueno, pues de salida de material, habría sido cualquier persona que hubiese querido hacerlo, pues detectada rápidamente y habrían comenzado unos protocolos de rayos X y de diferentes recursos para, bueno, pues para que no saliese ningún tipo de material de esas zonas sensibles. Es muy interesante observar la tecnología que estaría siendo utilizada en la base de Dulce en Nuevo México, porque comentaba Thomas Edwin Castello que los ascensores estaban construidos con levitación magnética en el año 79 y que de hecho dentro de lo que serían los niveles más bajos existirían seres ajenos a la Tierra, alienígenas, extraterrestres, como queramos llamarlos, que estarían trabajando en colaboración con científicos humanos. Es interesante porque hablaba de un sistema de iluminación basado en tecnología de pentóxido fosfórico que iluminaba todos los túneles de forma prácticamente bueno, pues de forma con un rendimiento altísimo, y de hecho decía que estos seres no se acercaban a esas zonas porque de alguna manera esa luz les podía dañar la piel, como si fuese algún tipo de sistema de seguridad. Comentaba Thomas Edwin Castello que el nivel 1 contenía un garaje para el mantenimiento de los vehículos de seguridad del perímetro de la base, que el nivel 2 contenía un garaje para los trenes, de lo que sería ese sistema de levitación magnética, y también para el mantenimiento de diferentes ovnis que llevarían allí tras unos supuestos accidentes o UFO crashes, como queramos llamarlos. No comentaba mucho del nivel 3, pero del nivel 4 decía que existía una división para estudios poco convencionales: investigación del aura humana, telepatía, hipnosis y el estudio de los sueños. Thomas Edwin Castello sostenía que estos seres eran capaces de separar el cuerpo físico de una persona de su alma, y que estos seres eran capaces de integrar lo que sería la conciencia de uno de los suyos en el cuerpo de un ser humano. En este nivel de investigación podemos entender que Corrado Marlanga estaría exponiendo algo muy similar en sus investigaciones, este doctor en química orgánica que habla exactamente de lo mismo. Por otra parte, cuando bajamos al nivel número 5, encontramos el alojamiento de estos seres cuyo lenguaje evidentemente no es el mismo que el de los seres humanos, y este señor llega a comentar que solamente existe un cartel en inglés que pone a los Álamos, que estaría escrito en el idioma de Shakespeare, y que estaría exponiendo lo que sería pues un túnel que estaría conectando con la base de Los Álamos. Thomas Edwin Castello comenta que pudo ver ni más ni menos que 18.000 seres extraterrestres trabajando en esas instalaciones, y que también llegó a ver humanoides del tipo reptil. En el nivel 6 es donde se encontrarían los laboratorios genéticos, donde se llevarían a cabo experimentación con animales y con seres humanos que habrían sido alterados de su forma original, y también habría llegado a comentar la existencia de humanoides con alas, como con el aspecto de murciélagos, algo que conecta bastante bien con lo que sería
esa experiencia del año 1986 de una especie de gárgola en las instalaciones de la NASA en Houston, en un caso que estuvimos estudiando en este mismo canal. El nivel 7 es sin duda uno de los más escalofriantes y de hecho es el más custodiado de la base. Thomas Edwin Castello habría encontrado allí hombres enjaulados en este nivel y esto fue lo que le habría estremecido tremendamente hasta el punto de tener que liberar esta información, porque comentaba que se estarían realizando experimentos de hibridación entre los seres extraterrestres y los seres humanos y habría diferentes estados de embriones de este tipo de experimentos. Algunos de ellos habían sido incluso mantenidos en criogenización para futuros experimentos. Comentaba Thomas Edwin Castello que frecuentemente encontraba humanos enjaulados, drogados y que a veces pedían ayuda e incluso lloraban. Se les decía que estaban locos y que estaban envueltos en experimentos de drogas de alto riesgo para curarlos, pero aunque se les decía que nunca se les hablase, en un principio los trabajadores de la base de Dulce en Nuevo México se habrían creído esa historia, pero en el año 1978 un grupo de ellos habría descubierto la verdad detrás de todo esto y habrían comenzado lo que ellos mismos denominaron la guerra de Dulce. Por muy difícil que esto pueda resultar y difícil de creer, desde luego, el señor Thomas Edwin Castello agrega que estos seres alienígenas no estarían interesados ni en nosotros ni en los recursos naturales de nuestro planeta. Lo que ellos estarían buscando sería el poder magnético que fluiría a través del planeta Tierra. Esto serían capaces de aprovecharlo de un modo desconocido para nosotros. Además de eso, Thomas Edwin Castello comenta la existencia de una serie de tanques en donde habría materiales orgánicos que él pensaba que eran como trozos de carne, de animal, que estarían sumergidos en lo que sería un fluido de color ámbar y que de hecho tendría un aparato que estaría en continua vibración en contacto con lo que sería ese fluido. Por otra parte, Thomas Edwin Castello comentó que había unas instalaciones con una especie de membranas orgánicas que él entendía que podían servir para la alimentación de estos seres ajenos a la Tierra. Todo monitorizado con televisiones y con cámaras de seguridad por todos los sitios. Por otra parte, también comentó una especie de tanque de forma ovoide en donde diferentes seres estarían suspendidos sin movimiento en lo que sería una especie de fluido también de color ámbar en donde habría cientos de esos seres alienígenas en diferentes estados de evolución. Es muy interesante el hecho de observar las descripciones de estos seres porque habla de un aspecto híbrido, prácticamente sin boca, con unos ojos almendrados y algo negros, pero con pupilas. Habla de que tenían 3 dedos e incluso de un tamaño bastante pequeño, una tez grisácea y azulada. Esto es, como decíamos, bastante difícil de creer si no fuera por las declaraciones de otros militares, como por ejemplo el militar, el coronel Philip Corso. Este científico tenía una carrera muy distinguida, era miembro del staff de inteligencia del general MacArthur durante la guerra de Corea. Era miembro del Consejo de Seguridad del gobierno de Eisenhower, jefe del equipo de investigación y desarrollo de tecnologías desconocidas del Pentágono en los años 70 y, entre otras actividades, se encargaba de relacionar lo que era el complejo del Pentágono, es decir, el complejo militar de los Estados Unidos, con diferentes compañías privadas. Estamos hablando prácticamente del doctor Walter Bishop de la serie Fringe, pero militar y de hecho un señor muy respetado en todo lo que es la carrera militar estadounidense, que después de retirarse resulta que publica un libro que se llama
el día después de Roswell, en donde asegura, gracias a declaraciones de personas de su staff técnico y también de su propia experiencia, que todo nuestro avance científico, todo lo que entendemos como pues la tecnología que tenemos a día de hoy, habría sido derivado de unas primigenias investigaciones al respecto de un objeto volador no identificado que se habría estrellado en el año 1947 en Roswell, Nuevo México. De hecho, habría visto lo que serían diferentes accidentes a lo largo de la historia en diferentes países que habrían permitido diferentes avances en materia de robótica, en materia de electrónica, en materia de informática, toda una revolución cultural que habría sido derivada de la intervención involuntaria de una raza extraterrestre que habría estado visitando el planeta Tierra y que por razones desconocidas se habría estrellado en nuestra superficie. De hecho, comentaba Philip Corso que directamente él mismo intervino en el diseño, la fabricación y la posterior distribución del primer transistor. Esto lo hizo a través de los Bell Laboratories en Estados Unidos, en Nuevo México, justo el estado en donde se encuentra Roswell, y que de hecho todo estaba bajo el control del vicepresidente John Jack Morton de la Maverick Bell Laboratories, un personaje que desde luego pues parecería estar coordinando toda esta serie de tecnologías. Por otra parte, Philip Corso comentaba que los chips, los microondas, los equipos de visión nocturna, los láser, la tecnología de invisibilidad de estos prototipos norteamericanos militares, y de hecho pues la instrumentación, los satélites, los ordenadores, los móviles e incluso las herramientas de alta precisión estarían derivadas de esos estudios por parte del gobierno de los Estados Unidos. Paralelamente, Philip Corso comentó que esa tecnología de invisibilidad y de antigravedad habría sido aplicada a algunos modelos de helicópteros como el XH-75D, fabricado por la Teledyne Ryan Aeronautical Corporation con sede en San Diego, que habrían tenido relación con diferentes grupos de las fuerzas Delta, las fuerzas especiales de los Estados Unidos, que tendrían como misión la recuperación de naves o vehículos tripulados estrellados en la superficie de nuestro planeta. Es decir, que parte de la tecnología que habría sido desarrollada a través de esos estudios de retroingeniería habría sido aplicada en las más modernas aeronaves que habrían estado destinadas a la recuperación de nuevos accidentes de ovnis. Realmente una historia absolutamente increíble, si no fuera porque lo comenta un coronel de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América. Es interesante porque este señor comentaba que existen unos grandes complejos industriales en sitios apartados de miradas indeseables, con grandes dispositivos de seguridad y con un financiamiento interesado de grandes conglomerados económicos del planeta Tierra. Es decir, que estaríamos hablando prácticamente de una inmensa conspiración. Tanto que, de hecho, habría habido otros testigos, como por ejemplo el doctor Michael Wolff, que habría servido en las Fuerzas Aéreas estadounidenses como pilotos, habría sido coronel de las Fuerzas Aéreas y de hecho, habría sido cirujano, oficial de contrainteligencia de la CIA y de la NSA, doctor en neurología, en física teórica, con un doctor honoris causa en informática. Realmente, pues estamos hablando de un auténtico genio. Bueno, pues resulta que este señor publica otro libro que se llama The Catchers of Heaven, en donde hace increíbles revelaciones basados en sus propios informes. Este señor habría sido asesor del presidente de los Estados Unidos en materia de seguridad nacional sobre asuntos extranjeros en el año 1979 y habría sido miembro del famoso Majestic 12, así como del equipo AlphaCom. Y este equipo AlphaCom es muy interesante porque comenta el doctor Wolff, Michael Wolff, que la misión más importante de ese equipo AlphaCom sería la reanudación de negociaciones con visitantes ajenos a la Tierra. Porque es que, según él,
Desde los años 50, la administración estadounidense habría entrado en tratos con los llamados extraterrestres grises de un supuesto cuarto planeta del sistema estelar Z. Estos grises habrían llegado a compartir algo de su tecnología con científicos de la milicia y de la inteligencia, y lo habían hecho con cierta frecuencia, mientras que les hubiesen dejado utilizar parte de las instalaciones de Dulce en Nuevo México, también habrían proporcionado tecnología de antigravedad e incluso parte del famoso combustible Unum Pentium, el elemento 115 del que también estuvimos hablando en este mismo canal. Resulta que en mayo del año 1975, el 1 de mayo, durante uno de los intercambios de tecnología de este tipo de seres con los seres humanos, había habido una demostración de un reactor antimateria por parte de estos seres, y comenta el doctor Michael Wolff que todos los militares que estaban en esa base tenían que descargar sus armas para que no se dispararan en ese experimento. Y resulta que durante un malentendido habría habido pues alguien que habría abierto fuego contra uno de estos seres, y entonces se habría realmente se había iniciado un conflicto militar que habría acabado con varias víctimas, tanto por parte de los seres humanos como por parte de estos seres ajenos a la Tierra. Wolff comenta que este incidente acabó con los intercambios con esta raza, y que uno de los propósitos del equipo AlphaCom en donde él habría estado había sido determinar cómo usar la tecnología extraterrestre para devolver al planeta a su forma primigenia, sin contaminación, y cómo poder atacar a estos seres en un momento en el que hubiese algún tipo de incidente de este tipo. Esto es muy interesante porque también Michael Wolff comenta que estos seres estarían muy interesados en la proliferación de armas nucleares por parte de las potencias del planeta Tierra, y esto también aparece en el caso de Robert Salas, 16 de marzo de 1967, en donde diferentes objetos voladores no identificados de color rojo llegaron a desactivar en la base de Malmstrom en Estados Unidos lo que serían cabezas nucleares. Este equipo AlphaCom tendría la determinación de descubrir el número y el tipo de extraterrestres que existirían a día de hoy en el globo terráqueo, es decir, que estarían haciendo actividades en el globo terráqueo, y tendrían también una submisión que sería aprender la interacción con estos seres y de alguna manera reanudar las negociaciones con ellos. En este sentido tenemos otro increíble testimonio de un hombre llamado Paul Benewith, científico con conocimientos en informática y electrónica, un perfil de ejecutivo, presidente de los laboratorios científicos Thunder Scientific Corporation en Albuquerque, un hombre que vive en Manzano, Nuevo México, cerca de un área de almacenamiento de armas muy próximo a la base de Sandia en la Fuerza Aérea, y un hombre que había revolucionado la ufología de los años 80 al respecto de unos estudios que habría realizado con respecto al fenómeno ovni, que habrían sido desestimados por las fuerzas aéreas, pero que es un hombre que jamás habría cejado en su empeño de sacar a la luz lo que habría descubierto. Todo comienza el día 10 de noviembre del año 1980. El señor Paul Benewith presenta un informe al general William Bruxer de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, en donde incluye un dossier de sus investigaciones, y de hecho él se lo llega a presentar a los senadores Harrison Smith y Peter Domenici para intentar hacer llegar esta información a la Casa Blanca, y resulta que, pues esos informes hablaban de observaciones, una serie de observaciones que habría realizado durante los últimos 15 años, en donde habría decodificado varias grabaciones que atribuía a tecnología extraterrestre. Paul Benewith habría realizado igualmente diferentes filmaciones ovni cerca de la base de Kirtland, donde se almacenan misiles nucleares en Nuevo México, y sobre la base de pruebas de Coyote Canyon, también en ese desierto de Nuevo México. Según él, tenía 2 kilómetros de film de 8 milímetros en un radio, filmados en un radio de 60 millas alrededor de Albuquerque. Este señor, según sus propias declaraciones, habría conseguido la detección
y descodificación de comunicaciones y canales de vídeo de estos seres ajenos a la Tierra. De hecho, desde el espacio, tanto desde el espacio como desde las bases que tendrían en colaboración con los seres humanos. Esto es muy interesante porque este señor habría conseguido decodificar incluso señales de vídeo procedentes de naves que estarían en la atmósfera de la Tierra y pantallas de sus bases subterráneas, esas bases que hemos visto en Sandía, Chuleta y Dulce. Este señor habría descubierto que todas las víctimas de los encuentros del tercer tipo tienen implantes, y esto ya se ha visto en numerosas ocasiones, por ejemplo el caso de Ron Noel, que también estuvimos estudiando en este mismo canal, y que de hecho pues el lenguaje informático estaría basado en el código hexadecimal con gráficos e impresión que realmente él habría conseguido pues desentrañar y bueno, pues descubrir cuál sería la clave para acceder a sus comunicaciones. Paul Benewith habría logrado la localización exacta de una base subterránea justo sobre el complejo de Dulce al que hacía referencia tanto Thomas Edwin Castello como Philip Corso, y esto es muy interesante porque Paul Benewith tendría la confirmación de dos accidentes ovni que habrían sido abandonados, o platillos abandonados, y recogidos por el gobierno de los Estados Unidos en un programa de retroingeniería en donde diferentes ovnis habrían sido construidos sobre la base de la recuperación de otros objetos que habrían sido puestos otra vez en funcionamiento. Es decir, que se habrían estrellado otros dos platillos que habrían sido reconstruidos y habrían sido otra vez puestos en funcionamiento por parte del gobierno norteamericano, que no habría conseguido pues controlar esa tecnología. Además de eso, Paul Benewith comenta un detalle muy interesante sobre la psicología de estos seres, sus intenciones de dominación y su innata tendencia al engaño. Habla de que ese primer incidente de Roswell pues habría constado de la aparición de la pérdida más bien de 8 tripulantes, de hecho en ese accidente y en otro, y que habrían sido capturados esos seres en contra de la voluntad de esta raza de grises. Además habla de que habría dos grupos diferentes dentro de la raza de grises que a veces se comunicarían y participarían unos en las actividades de otras y otras veces no. Unos de ellos se llamarían a sí mismos los Naranja y de hecho tendrían una base en la ladera oeste de la mesa de Archuleta. Benewith increíblemente asegura tener también fotografías aéreas de una especie de limusinas negras al lado del domo de una rampa de una base subterránea que habría descubierto gracias a las comunicaciones interceptadas, en donde además estos seres de la segunda facción se llamarían a sí mismos Unidad. Y más detalles, comentaba Paul Benewith la disposición de una de estas bases de 3 kilómetros por 8 kilómetros de extensión, algo realmente pues como una ciudad subterránea prácticamente, y también comentaba que todas las personas que eran abducidas tenían ese episodio de borrado de memoria porque tenían un protocolo estos seres totalmente definido. También comentaba Paul Benewith que todas las personas abducidas o que hubiesen tenido contactos del tercer tipo prácticamente actuaban como micrófonos y cámaras para estos seres porque podrían llegar incluso a controlarlos a distancia. Por otra parte, dentro de esta revolucionaria y extrema investigación del Dr. Benewith aparecen más detalles de la psicología de estos supuestos seres en donde tendrían una tendencia innata a utilizar una mala lógica, a cometer más errores de los debidos y a tener más debilidades de lo que en un principio podrían esperarse. Resulta que llega a confirmar las mutilaciones de ganado para material de experimentación genética por parte de estos seres y además comenta el detalle de que
todos estarían bajo el control mental de algo que ellos llamaban el guardián. Pero parece ser que esto ni siquiera sería la última palabra y esto les provocaría un retraso de entre 12 y 15 horas para poder realizar lo que serían sus decisiones más importantes. Estaba convencido Paul Benewith que eso realmente era la clave para lo que podría ser una guerra contra ellos en el futuro, en base a ese sistema de decisiones en donde tendrían que estar esperando continuamente respuestas con un retardo de entre 12 y 15 horas. Aquí dejamos este increíble videoprograma sobre estas declaraciones sobre instalaciones subterráneas en donde se estarían realizando intercambios de tecnología con seres extraterrestres. Aquí tenemos los credenciales de estos hombres que son públicos y estos libros que están, bueno, pues que realmente los puede comprar cualquiera por internet. Y aquí tenemos estas declaraciones que me parecen absolutamente desconcertantes dentro de la ufología, porque estarían confirmando lo que sería un programa de colaboración con entidades que son muchas veces protagonistas de encuentros pavorosos del tercer tipo. Nada más, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Ha intentado reunir una importante cantidad de documentos y evidencias que pudiesen avalar su historia. En la ufología encontramos los papeles de Dulce junto con una serie de tomas, algunas de ellas que se han hecho públicas, de lo que serían 30 fotografías del complejo e incluso lo que parecería una grabación de videocámara de las cámaras de seguridad de los pasillos y de los laboratorios. Este señor habría pagado los sistemas de seguridad gracias a sus credenciales y habría dejado las instalaciones con todos los documentos y evidencias que habría ocultado en un lugar desconocido después de hacer 5 copias. ¿Cómo era lo que este señor estaba describiendo? Esta base de Dulce estaría provista de un sistema de transporte subterráneo. Además, lo harían con tubos, una serie de tubos de levitación magnética que estarían conectados con declaraciones de estos 3 testigos. Siempre aparecen las mismas empresas: la Wackenhut, los Bell Laboratories, la Rand Corporation, la Lockheed Martin e incluso el conglomerado de la ITT. Pero vamos a empezar con esta ronda de declaraciones porque tenemos el caso de Thomas Edwin Castello, que resulta que es un militar que habría robado supuestamente documentación de la base de Dulce en donde habría estado trabajando y que habría realizado dibujos en donde habría podido exponer al mundo la horrible verdad que estaría ocurriendo en la base de Dulce. Resulta que esta base es uno de los emplazamientos relacionados con la conspiración extraterrestre más grandes de los que se tiene noticia, y resulta que Thomas Edwin Castello no es una persona que podamos decir que es el típico soldado raso. No, este señor estuvo durante 7 años trabajando en fotografía de alta seguridad para las fuerzas aéreas y de hecho en 1971 comienza a hacerlo en Santa Mónica, California. En el año 77 es transferido a las instalaciones de Dulce, en donde al parecer comienza a tener diferentes grados de seguridad hasta llegar al nivel Ultra 7. Resulta que como miembro del sistema de seguridad de la instalación tenía acceso a diferentes niveles de esas bases de Dulce, y resulta que había podido ver diferentes experimentos genéticos de carácter científico, casi en el límite de la ciencia con respecto a animales y a seres humanos. Esto le habría creado prácticamente una situación de crisis, porque habría visto algo que realmente superaría todos los límites de la ética y la moral que podríamos tener los seres humanos. Esto le habría hecho desertar, y para ello había... Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de los papeles de Dulce, unas filtraciones sobre unas supuestas instalaciones subterráneas que estarían a cargo del gobierno de los Estados Unidos y en donde se realizarían experimentos con seres humanos
relacionados con la hibridación alienígena. Así a bote pronto, desde luego que pues es bastante difícil de creer, y de hecho existen algunas filmaciones bueno, pues que realmente están por internet y que no se les puede dar mucha verosimilitud. Pero en este videoprograma vamos a hablar del testimonio de 3 protagonistas de alto nivel: el ingeniero electrónico, científico y empresario Paul Benewith, el coronel Wolf de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y el coronel Corso. Son testimonios confiables de militares, trabajadores y científicos que habrían filtrado la realidad de lo que estaría pasando en una zona muy concreta de nuestro planeta, el desierto de Nuevo México. Y es que resulta que dentro de las declaraciones de estos 3 militares y científicos aparecen siempre las mismas localizaciones: Groom Lake, el Área 51, Archuleta, Sandía, Dulce, Nuevo México, y además siempre aparecen lo que serían conexiones con otros lugares de la Tierra, como si existiese un sistema de canalizaciones o de túneles subterráneos que estuviesen conectando ese complejo de la base de Nuevo México, sobre todo la base de Dulce, con otros lugares de Estados Unidos y con localizaciones en México, Argentina, Brasil, Chile, Puerto Rico, Perú e incluso la Antártida. ¿Quién se encargaría de hacer semejante obra? Dentro de los comentarios y de las declaraciones